he limpiado. Vamos a ver cómo está, porque hasta los discos duros, como es para mí, como los discos duros están sueltos y cuanta cosa. Vamos a ver qué tal. A ver, déjenles muestro. A ver, lo voy a levantar más. Lo voy a pausar para que veamos ahorita con mayor claridad. Aquí, como primer paso, me dispongo a quitar el disipador para ver cómo está, en qué condiciones está la pasta térmica. Y al quitar el disipador veo que la pasta térmica ya está totalmente seca, y es que recordemos que la pasta térmica tiene que estar como una pastita, pues sí, una pasta aguadita que es el que absorbe el calor y lo transporta para el aluminio del disipador. Cuando está girando todas estas aspas del ventilador, obviamente ayuda a bajar temperaturas tanto del procesador como del aluminio, de la pasta térmica y toda esa zona. Cuando quito las aspas o el ventilador completo, veo que el disipador está totalmente taponeado, como lo estamos viendo ahorita en pantalla, cosa que también es una cosa grave para un equipo, porque recordemos que el procesador mínimo trabaja con 60 grados centígrados. Si el sistema de enfriamiento está en esas condiciones, obviamente las temperaturas se van a elevar de 80, 90 a 120. Entonces ahí ya totalmente limpio, ya podemos proceder a hacer la limpieza profunda a los otros componentes del equipo para que esté en óptimas condiciones. En esa parte lleva la pasta térmica. Ahorita les voy a mostrar cómo se debe de aplicar, porque también hay polémica en ese tema, cosa que mi experiencia, no importa cómo la apliques, siempre y cuando esté totalmente en toda la superficie del procesador. Procedo a quitar primero los discos duros mecánicos, esto para evitar que se azoten los otros que estaban del otro lado, y vemos que también está totalmente lleno de tierra. Ahorita los vamos a limpiar simplemente con una brocha que no genere estática. Estas pueden ser pelo de camello, muchos le llaman así, pero también puede ser una franela que no genere estática, como de algodón, que yo sepa. Y si no, simplemente hasta con la misma mano nada más se retira la poca tierra que tenía en la placa de la placa lógica del disco duro. Empiezo a desconectar el segundo disco, con mucho cuidado, porque aunque estén apagados los discos, tanto golpe puede ir aflojando las agujas. Ahí se ve también lleno de tierra. Y ahora estoy procediendo a quitar el estado sólido, que a diferencia de los otros dos discos, bueno, ese es resistente ante golpes, no pasa nada, porque en ese ya no trae el sistema mecánico, sino que todo es por tarjeta y por circuito. Se los estoy mostrando por si quieren adquirir uno de esos. Bueno, pues ahí en pantalla se muestra que es un Kingston, y la etiqueta para que vean, más o menos se den una idea de cómo son, para los que no lo conozcan. Ahí ya comienzo a ver un área un poco más despejada. Empiezo a ver todos los cables que vienen de la fuente de poder, del botón de encendido, los puertos USB,
Ahí estoy quitando la tarjeta gráfica, que es la que me ayuda a conectar dos monitores, una para mis clientes, otra para mí. Y ahí estoy desconectando el otro ventilador que nos ayuda a expulsar el aire caliente que se va enfrascando dentro del chasis. Y comienzo a quitar todos los tornillitos que agarran la tarjeta gráfica en el chasis, y para darle una limpieza totalmente profunda a esa placa. En esta placa pues trae creo que 9 a 12 tornillos, entonces pues sí es un poco tedioso estar quitando uno por uno, y más porque no tengo desarmadores hidráulicos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ahí ya logré quitar todos los tornillos. Voy a hacer una limpieza totalmente profunda en el chasis, ya que sí lo requería, pero lo pedía a gritos. Como recomendación, esa toallita microfibra se recomienda que esté casi seca, que la mojen totalmente, la expriman totalmente lo más que puedan, y la empiecen a dejar secar durante el día, y cuando vayan a hacer este tipo de mantenimiento o esta limpieza, ya la microfibra esté casi seca, que se sienta húmeda pero llegándole casi a seca, para que no se quede toda la humedad dentro del chasis, pero sí pueda arrastrar toda la tierra y que se pegue en la microfibra. Ahí también le estoy dando una limpieza a las aspas, porque era súper mega necesario. Y a la hora de que veo que las aspas o el motor no requiere alguna lubricación, pues evité ponerle el DW40, que es el que lubrica cuando sí se requiere que las aspas estén un poco más libres en su rotación. Estoy poniendo ya nuevamente el ventilador arriba del disipador. Esto se tiene que hacer con mucho cuidado, porque donde metas mal el tornillo puedes barrer la entrada en el aluminio y ya no te va a ajustar y va a estar jugando el ventilador, cosa que ya no va a hacer bien su función. En esa parte, a la hora de que quiero poner la placa, la estoy poniendo al revés, de izquierda a derecha, cosa que el ventilador que está en la parte trasera del chasis me evita meter la placa totalmente en su posición normal. Entonces lo que se tiene que hacer es volver a sacar y meter de derecha a izquierda, para que no te cueste trabajo, siempre checando que no quede un cable abajo de la placa, que no tengas nada en la parte de abajo donde va a caer la placa, porque donde tú dejes un tornillo o algún otro accesorio, si es metálico, puedes ocasionar un fuerte corto y adiós equipo. Ahí ya montó. Les voy a mostrar otro truquito para que quede totalmente centrada, ya que cuando ustedes montan y a la hora de que los puertos del ratón, de los puertos USB, del Ethernet RJ45, a la hora de que quieren acomodar ahí, tiene un poquito de presión, cosa que vuelve a aventar para atrás la placa, ocasionando que los orificios no coincidan en su posición normal, y cuando quieran apretar todos los tornillos pueden estar forzando las cuerdas. Bueno, yo conozco que así se llaman, las cuerdas donde recorre la rosca del tornillo. Entonces ahí estoy poniendo el tornillo central, y como truco, a donde van colocados los disipadores, en el caso de estas placas y de este disipador que trae para atornillar,
puedan, puedan colocar ahí tanto exactamente ahí donde estoy colocando ahorita el tornillo y en la parte de arriba el otro, para que a la hora de que ya está centrada puedan poner todos los tornillos a su alrededor y todos los que lleva sin que se mueva la placa. Una vez que ya pusieron todos los tornillos, lo que deben de hacer es quitar esos dos tornillos, porque ahora sí, ahí va a montar el disipador como normalmente es de fábrica. Entonces, bueno, pues si checamos, ahí ya lo estoy quitando. No, estoy apenas poniendo para que ya quede más centrada la placa junto con los puertos USB en la parte de atrás y no te la aviente al otro lado. Muchas veces no es necesario apretarlos, nada más es que entren un poco para que tenga un poco de fuerza y resistencia para que la placa no se esté moviendo. Coloco todos los tornillos alrededor también. Y automáticamente van a ver cómo todos los tornillos van a entrar sin ningún problema, sin estar haciendo tanta fuerza. Y este truquito se los hago saber para que se les facilite a la hora de que quieran abrir su equipo y darle el mantenimiento adecuado, ya que si se lo llevan a un técnico, pues a veces los costos sí están un poco elevados. Una vez que ya acabé de poner todos los tornillos, ahora vuelvo a preparar el disipador con su ventilador totalmente limpio y bien montado. Aquí sí deben de tener un poco de cuidado al meter esos dos tornillos cuando lo pueden desmontar, porque si ustedes barren alguna cuerda en el plástico, difícilmente les va a volver a quedar bien y fijo porque se dañó la cuerda. Se tendría que hacer alguna reparación extra que muchas veces cuesta mucho trabajo y muchas veces no queda como debe ser. Ahí voy a colocar la pasta térmica. Aquí es a donde yo les comentaba que la técnica para aplicarla es muy polémica, porque muchos nada más ponen una gota en el mero centro, ponen el disipador y ya con la presión expande toda la pasta. Otros lo hacen de esquina a esquina en tipo de cruz y ponen el disipador y ya con la presión expanden la pasta. Otros expanden como si fueran a poner yeso en todo el procesador y ponen el disipador y con la presión se expande la pasta. Mi técnica es meramente como lo están viendo. Empiezo como que a darle golpecitos para que se vaya expandiendo poco a poquito a todos los lados sin pasarme de la pasta, porque si se le pone en exceso hay un derramamiento y bueno, esa pasta llega a los microcomponentes y es lo que no queremos. Entonces en el centro se pone lo suficiente y se va extendiendo poco a poco a toda la área del procesador. Y si ven que está en exceso, porque luego se ve si a la hora de poner el disipador se va a derramar, hay que quitar ese exceso. Pueden utilizar ese exceso en poner una pequeña porción en el chasis del disipador. Esto para que también ayude un poco para que se adhiera un poco también en el aluminio. Ese es el exceso que les comento y ahí voy a proceder a ponerlo en el área del aluminio
exactamente ahí, para ayudarle al aluminio a tener un poco pasta también en esa área. He visto varios videos relacionados a este tema y la verdad es que sea como sea, la pasta térmica siempre va a terminar bien expandida en la área donde se va a quedar. Entonces, lo único importante aquí, según lo que he leído y lo que he visto y lo que me han comentado, es que la pasta no tiene que derramarse, eso es bien importante, y tiene que cubrir casi su totalidad en la área del procesador. Ojo, muchos quitan el procesador para hacer una limpieza también al zócalo. Yo no lo quité porque no es recomendable, ya que toda la presión que hace la plaquita que sostiene el procesador, más aparte la presión que hace el disipador, difícilmente el polvo va a llegar ahí, o una pelusa o algo. No es tan fácil que llegue. Entonces no hay necesidad de quitar el procesador del socket, muchos le llaman zócalo, y no van a tener ningún problema en eso. Entonces yo les recomiendo que no lo hagan. Ahora, a mí se me estaba olvidando quitar los 2 tornillos que utilicé para centrar la placa. Se me estaba olvidando quitarlos. Entonces ahí es a donde yo me percaté. Nunca toqué nada más era como para empezar a centrar. Y a la hora de que veo que los orificios están utilizando los 2 tornillos que utilicé para centrar toda la placa, tuve que volverlos a quitar, obviamente, para poner ya el procesador como debe de ir. Ahí estoy poniendo los tornillos en sus orificios que faltaban, y una vez que ya podemos poner el disipador, ya colocamos, centramos y posteriormente empezamos a apretar en forma de cruz para que vaya apretando parejo. Entonces empezamos en la parte de arriba con el primer tornillo, le atornillamos una vuelta y media, también a la otra patita pues también casi una y media o 2, para que vayan apretando parejo poco a poquito y vaya presionando al mismo tiempo la pasta térmica para ir expandiéndola en toda la área del procesador. Una vez que ya se apretó totalmente, vamos a empezar a colocar todos los cables en su posición original para ya empezar a armar los discos duros. Les recuerdo, porque esto sí se olvida mucho, el ventilador, una vez que acaben de conectar el ventilador con los tornillos al chasis, el paso que tienen que seguir es volver a conectar el cable de corriente del motor del ventilador, porque muchas veces se olvida. Y muchas veces, si ustedes dejan desconectado ese ventilador, se va a estar apagando, y lo de menos es que se apague. Pueden ocasionar 2 cosas graves. El primero, y no menos importante, es que esos apagones repentinos en su equipo, lo primero que se va a dañar es el disco duro. El otro problema que pueden ocasionarle con ese olvido de conectar el ventilador es que el procesador llegue a quemarse. A pesar de tener el disipador y a pesar de que se esté apagando todo el tiempo, se puede quemar. En ese momento estoy colocando la tarjeta gráfica en su posición. Es un puerto
PCI Express. Es una tarjeta Nvidia que corre a 512 megas, que para mí es suficiente para lo que yo hago en mi negocio. Y posteriormente comenzamos a conectar todos los cables que vienen de los puertos USB frontales, el de sonido, el de la bocina interna, el de los audífonos, el del micrófono, que en mi caso en este gabinete sí trae la entrada 3.5 para el micrófono, y tanto para el audio como el auxiliar, que también es otro puerto y que también viene en conjunto con el conector. Empezamos a conectar cables de la fuente de poder, el ventilador de la parte de atrás, el del puerto de las impresoras viejas, también este gabinete lo trae, y ahí procedo a conectar la corriente para los discos duros. Bueno, ahí estoy tratando como que de ver la manera de cómo acomodar los discos de una forma que estén ya más fijos, porque lastimosamente las bahías y los puertos de donde van los discos duros en este equipo, alguien se los extrajo y se los llevó. Entonces no hay manera de colocar esos discos duros en una posición segura y bien sujeta. Y a lo mejor sí encontré, ahorita van a ver donde sí los había colocado y sí habían quedado relativamente bien fijos, pero el problema era el cable donde viene la corriente de la fuente de poder, y hay otro puerto en la placa madre donde arroja el voltaje y la corriente adecuadas para los discos duros y otros dispositivos como el quemador DVD, pero está complicado porque están muy cortitos, y lo que ocasiona es que se esté jalando el cable de más, o en algunas posiciones no llega a conectar ambos discos, o conecto uno o conecto el otro, y pues la idea es que los tres estén conectados. Entonces me costó un poco de trabajo, pero por lo pronto aquí en el video vemos cómo se me está complicando porque le hago de una forma, le hago de otra. El problema del cable que está muy corto, las dos puntas donde traía la corriente están muy cortos, que no llegan. Entonces estoy batallando en ver la manera de que los dos queden juntitos pero fijos, y después de tanto intentarle, esto quedó más o menos así. Pues así es lo único que se me ocurrió para los discos duros, porque el problema fue esto, que no alcanza hasta acá ni acá, y aquí apenas se alcanzó, y yo creo que se está hasta forzando un poco. Pero es todo, si no aquí ya no hubiera cerrado aquí. Y con esto me despido. Gracias por ver mis videos y nos vemos a la próxima. Bye.